Permanente del Congreso de la Unión declaró este miércoles constitucional la reforma energética. Esto ocurre a 6 días de su aprobación en la Cámara de Diputados y luego de que 24 estados avalaran la iniciativa hace unos días, los últimos días. El director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, hoy informó que el presidente Peña Nieto va a firmar el viernes el decreto de promulgación y el lunes este decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación. Con uno, Adrián Capula tiene la crónica. Nosotros no hemos conocido ningún documento de los que usted leyó. En el Congreso de la Unión el tema energético sigue desatando pasiones más allá de las razones. Hoy nuevamente avanzamos aquellos que quisimos construir y atrás se quedaron los que no tienen otra cosa que ofrecer más que su amargura. En San Lázaro, en medio de un tenso ambiente legislativo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró válida la constitucionalidad de la reforma energética. En menos de 5 días, 24 de 31 congresos locales ratificaron los cambios constitucionales a los artículos 25, 27 y 28, que abren a la inversión privada a los sectores energético y de electricidad del país. No solo se batieron récords de tiempo, se cometieron auténticas burlas al debate serio que debería acompañar a una reforma de esta importancia. Desde tribuna, la oposición de izquierda lanzó una nueva ofensiva. Calificaron como una farsa la rapidez con la que se aprobó en los congresos estatales. Usted aquí, por derecho propio, sin facultades, ha hecho una declaratoria que la Comisión Permanente no ha suscrito. Denunciaron que el presidente de la mesa directiva no tiene derecho a sustituir a la Comisión Permanente en el cómputo de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados. No vamos a claudicar ni a rendirnos frente a esta felonía. En un par de semanas se borraron 2 principios históricos: la no reelección y la nacionalización petrolera. Entonces, panistas y priistas ya no se aguantaron. Aquí, advirtieron, se ha abusado del discurso, de la demagogia, para tratar de dividir entre buenos y malos. El Partido Acción Nacional, con la conciencia tranquila, esperará el juicio de la historia. Se es congruente cuando se hace lo que se piensa y lo que se dice. El mayor riesgo que tenía este país es no hacer nada o seguir aquellos que no proponen nada y que se quedan paralizados por el tiempo y por la derrota. Ahora, coincidieron, es el turno del Ejecutivo Federal para implementar la reforma constitucional en materia energética. No es con descalificaciones, no es simplemente con consignas maniqueas entre pretendidos nacionalistas hipócritas y entre aquellos que sí estamos pensando que los cambios son obligados. Desde las filas perredistas, una vez más, se lanzó la advertencia: esto no se acaba hasta que se acaba. Con uno, Adrián Capula. A propósito de esto no se acaba hasta que se acaba, término beisbolero por cierto, el PRD anunció nuevas acciones contra la reforma energética. Organizaciones civiles, campesinas y sindicatos cierran filas con los perredistas en defensa del petróleo. Con uno, Juan Rivas informa. El PRD emprendió una nueva estrategia en defensa de los hidrocarburos. Para ello firmaron un plan por la unidad nacional y la defensa de la patria. Incluye a organizaciones sociales, sindicales y campesinas. Con Cuauhtémoc Cárdenas al frente, el primer paso será dar forma a la consulta popular que busca revertir la reforma energética. El texto vigente del artículo 35 constitucional nos abre la posibilidad de demandar se convoque a una consulta popular que conduzca a la revocación de estas medidas. La reacción entreguista trata de desalentar nuestra lucha y confundir a la opinión pública. Además denunciaron que la oposición pretende frenar este ejercicio ciudadano. Yo creo que lo que hay es una campaña para anular la consulta. Por eso evidentemente puede terminar en la Corte este litigio, seguramente terminará, pero no es un asunto de interpretación de la ley, es un asunto de exigibilidad
en el ejercicio de un derecho de las y de los ciudadanos. Ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación valide las preguntas de esta consulta, hubo una petición muy clara. Yo espero que las autoridades, la Suprema Corte, cumplan con sus obligaciones y no atropellen la ley en lo que hace a la convocatoria de esta consulta. El líder nacional perredista frenó las versiones en el sentido de que esta lucha ya no tiene sentido. Si fuera causa perdida no seguiríamos luchando. Nosotros luchamos por causas que valen la pena y que estoy seguro que, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a salir adelante más temprano que tarde. En esta nueva estrategia, el PRD anunció una movilización nacional para el 31 de enero del 2014. Con uno, Juan Rivas. Sin duda, hay debate. Con uno, el doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, director de la empresa Integralia, integralia.com.mx, y también la doctora María Amparo Casar, analista política con uno. Ambos bienvenidos. María Amparo, primero tú. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Luis Carlos, qué gusto. Hola, María Amparo. Hay debate. Tú has provocado mucho debate con las declaraciones que has venido haciendo en algunos medios escritos y radiofónicos, televisivos. Mira, primero mi posición personal, yo estoy a favor de la consulta popular como forma de participación ciudadana. Lo que me preocupa es que esta modalidad que se legisló tiene alcances limitados y la forma como se aprobó una iniciativa la semana pasada conduce a la ambigüedad, conduce al litigio, y estamos en litigio y apenas llevamos unos días. Lo que yo he escrito y dicho es que en sus términos actuales la minuta que se aprobó la semana pasada no da para reformas constitucionales sino solamente legales, y menos aún para esta idea que se ha construido de que es como si en 2015 tú pusieras la reforma energética que hoy se declaró válida en paquete, en 2015 dijeras, ¿les gusta o no les gusta? Y que si te dicen no nos gusta, toda la reforma va para atrás, porque ese es además el discurso que se ha dicho. Eso no es así. Entonces yo lo que creo es que hay que aclarar qué significa la consulta, cuáles son sus alcances, incluso para mejorar la legislación. La doctora Casar, María Amparo, hoy escribiste un artículo espléndido en Excelsior, en donde titulas, bajo el título de Consulta Improbable, haces un análisis de por qué no podría eventualmente ser revocable esta reforma energética. Mira, yo como Luis Carlos no voy en contra de las consultas populares, tampoco soy fan de los mecanismos de democracia directa, creo que tenemos una democracia representativa y que funciona, y a pesar también de estar de acuerdo con Luis Carlos de que es una mala ley, está mal redactada y a lo que invita es, como lo estamos viendo ya, al conflicto. No es la ley la que no da para una consulta revocatoria, sino la propia reforma constitucional que se hizo el año pasado y que es del artículo 35 que otorga a los ciudadanos este derecho. Y te digo rápidamente por qué, Pepe, la figura adecuada de democracia directa para esto sería un referéndum. Y un referéndum, la gracia que tiene cuando se decide para qué temas, es que es antes de que se promulga la ley. Es parte del proceso para que una ley devenga ley. Lo que tú no puedes hacer es hacer una reforma constitucional de la envergadura que se hizo con 21 transitorios que mandatan un conjunto de leyes secundarias para dentro de 2 años revocarla, ¿sí? Y entonces que yo me pregunto, ¿habrá una segunda expropiación petrolera después de que le den a ciertas compañías derechos de exploración, explotación, en fin, refinación? A eso nos va a llevar esto. Está mal planteado de entrada. Es correcto esto, totalmente claro. La consulta es una figura genérica, el referéndum es parte del proceso legislativo en donde tú antes de promulgar, lo cual seguramente... Lo preguntas, lo consultas. Es parte del proceso, entonces el Congreso vota, después la gente opina, y si la gente ratifica la decisión del Congreso, entonces se promulga. El asunto es que mañana seguramente el presidente de la República lo va a promulgar, o pasado mañana, el viernes, sí. Y ya será un hecho constituido, parte del marco jurídico nacional. Eso quiere decir que si hay una consulta en 2015, será para un proceso legislativo nuevo, no para echar para atrás lo que ya existe. O sea, el PRD puede ir a preguntarle a la gente si quiere que haya una segunda expropiación petrolera, eventualmente, vamos, es una forma muy gruesa. Yo lo que argumento es que para cambios legales sí se puede, con una pregunta clara, pero el problema ahí sería que la ley no puede contradecir a la Constitución, y la Constitución hoy, o a partir de mañana o pasado, establecerá un marco normativo y las leyes secundarias no pueden contradecirlo. Entonces, pues es una consulta popular de leyes secundarias, pero sin que contradigan a la Constitución.
Solo que el PRD y las izquierdas quisieran una nueva reforma energética, se sometería a consulta, la gente diría sí o no, y si fuera así, hay el camino legislativo para hacer una segunda reforma. Hay otra vía. También cuando se hizo la reforma del 2012, se introdujo no solo la figura de consulta popular, sino la de iniciativa ciudadana. Los 1.800.000 personas que quieran hacerlo podrían presentar una iniciativa de reforma constitucional para el 2015. Nueva reforma. Una nueva reforma, decir, o sea, como hoy se reformó el 25, el 27 y el 28, puede juntarse un conjunto de ciudadanos, todos nosotros, aquí el equipo de Uno TV, y mandamos una iniciativa. Cumpliendo Ahora los requisitos, sí. Necesitamos tener la mayoría en el Congreso. Entonces, el reto para el 2015 sería para el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, tener una mayoría, que es difícil que la tenga, o una coalición dentro del Congreso mayoritaria que apoyara esa iniciativa popular. Esa sería la vía. Todo este debate viene a cuento, Luis Carlos, porque, bueno, María Amparo también, todo este debate viene a cuento porque se ha generado una incertidumbre, sobre todo entre los posibles inversionistas privados, nacionales o extranjeros, en el sector energético, de la energía. La gente dirá, bueno, ¿y cómo lo voy a entrar, hombre? ¿Qué tal si el PRD me le echa para atrás en 2015? ¿Cómo voy a entrarle con mi feria? Y es un dineral, un dineral. Legalmente no hay duda de que no procede. Incluso si la minuta de la semana pasada se modificara en febrero en el Senado para especificar ahí que sí procede para reformas constitucionales, hay dos problemas. El primero es que, en mi opinión, el artículo 35 constitucional solamente la hace vinculante para poderes federales, y una reforma constitucional debiese mandatar también a las legislaturas estatales, cosa que no hace la Constitución. Y el segundo problema es que, aunque se reformara la Constitución en febrero y se modificara la minuta que se aprobó hace unos días, el problema es la retroactividad, porque dentro de 2 días esto será un hecho jurídico consumado. ¿Y cómo vas a aplicar una nueva ley y una nueva reforma constitucional con carácter retroactivo? Así es que desde el punto de vista legal no hay problema. El problema es de carácter político. Hoy inició la campaña de 2015 electoral, que se va a basar en este tema y que generará mucha estridencia. Ese es el tema de fondo, creo yo. Es la reforma histórica. Es un tema de fondo, sin duda, y quiero retomar otro tema que traía Luis Carlos aquí a la mesa, más allá de que a mí también me parece que jurídicamente no procede, y es ¿qué se va a consultar? Si se pudiera, ¿qué se va a consultar? Como bien decía Luis Carlos, si 21 actos legislativos van para atrás, además de las reformas, 3 reformas constitucionales. ¿Qué pregunta podría englobar esto? Y te lo digo porque alguien me podría decir, María Amparo, es obvio que si se puede entrar la inversión privada a hidrocarburos, pero si la inversión privada ya entra hoy en día a hidrocarburos, entonces ni siquiera se presta para, como dice la ley, para una respuesta clara, como dice, clara y nítida de clara sí y que o acepte no. Una respuesta clara y nítida, sí o no. En negativa o en negativo o positivo. Entonces, por ningún lado, y en ese sentido también hay mucho de demagogia, y va a ser desde mañana una bandera de campaña. Y hay todo el incentivo de los líderes de izquierda, yo creo que algunos de buena fe y otros por motivos electorales, que claramente van a llevar esto al extremo. Cuando la Suprema Corte tenga que juzgar la constitucionalidad y trascendencia de la petición de consulta ciudadana, la Corte les dirá que no, y entonces se empezará a armar el discurso de que las instituciones y de que el poder público están en contra del pueblo, y ya sabemos la historia. Entonces, a mí lo que me preocupa en este momento no es tanto la legalidad de la reforma, que ya será marco jurídico en 2 días, me preocupa lo que se va a generar como parte del proceso electoral 2015. Puesto de otra manera, ya sabemos cuál será el tono de esas campañas y el tema principal. Y falta todavía el tema de las leyes secundarias, las leyes reglamentarias, de las reformas constitucionales a las que se refería María Amparo y que todos ya más o menos conocemos. Faltan esas reformas, tendrá que darse prisa el Congreso para ventilar ya este asunto cuanto antes, quizá a principios de marzo, mediados de marzo, cuando la expropiación petrolera, ¿no? O antes. Tienen el mandato. ¿Cuánto tienen? Tienen para algunas 90 días, para otras constituir ciertos órganos y para otras 180 días. Pero en un plazo de 6 meses debería de estar completa la reforma constitucional con sus leyes secundarias, que tendremos que estar vigilando, porque tampoco nada garantiza que esas leyes sean, digamos, las adecuadas o las más propicias para, en realidad, proteger al Estado mexicano de, lo sabemos,
en Estados Unidos, en Canadá, las compañías petroleras han tenido casos de fraude al fisco, de fraude al propio gobierno norteamericano y canadiense. Entonces hay que tener mucho cuidado, no todo va a ser miel sobre hojuelas, pero la cuestión jurídica será parte, o la ley será parte de nuestro orden jurídico a partir del lunes. Me queda claro después de Sin duda. de esta exposición de ambos que la reforma como está en este momento, ya es constitucional, no es revocable. No, no es revocable. Jurídicamente no es revocable. Desde mi punto de vista, la Sin última menospreciar palabra la con- tiene la Suprema Corte de Claro. Justicia, será lo que ellos digan, y además es inapelable lo que ellos digan, pero viendo, digamos, precedentes, sentencias previas, viendo pues la ley, porque Luis Carlos y yo sí leímos la ley, de cabo a rabo, me parece que no va a proceder. Ahora, yo creo que hay dos cosas que sí serían saludables al futuro. Primero, que se discuta con claridad qué tipo de consulta popular es deseable para la democracia mexicana, porque esta legislación pasó deprisa y mal hecha. Y creo que esa discusión es buena. Incluso si se decide que las consultas populares deben tener impacto constitucional, debe reflexionarse. Y la segunda es que el PRD, creo yo, en 2015 tiene la oportunidad de hacer una elección con base en el tema energético para ver si realmente es un tema que tanto afecta a la población, y si obtienen los votos y la fuerza electoral podrán ellos reiniciar un proceso legislativo, y eso es por supuesto totalmente válido. Muchas gracias, doctora Casar, por estar con uno, desde luego, en tu espacio. Doctor Luis Carlos Gracias, Ugalde, por Pepe. estar también con nosotros y acompañarnos en este análisis. Gracias, Gracias. buenas noches. Bueno, si piensa llevar a sus hijos a ver la iluminación navideña, ahorita le digo qué debe de hacer.